dar más tranquilo la clase. Primero vamos a continuar el punto donde paramos el otro día, que se cortó la comunicación. El internet en la facultad a veces, no sé si es que los que, pero se corta y no hay quien lo pueda reponer, no sé qué sucede. Bueno, de todas maneras, hoy vamos a continuar. Estábamos viendo el campo eléctrico y potencial eléctrico cuando se nos cortó. Vamos a terminar esta parte de la unidad para que es inducción. Entonces vamos a decir que el campo eléctrico E y el potencial eléctrico B están relacionados según la siguiente ecuación. Como habíamos visto, el campo eléctrico es la energía potencial por unidad de carga, y también es dado menos la integral desde un punto A hasta el punto B del campo eléctrico, multiplicado punto por el diferencial de la trayectoria. Además, sabemos que las líneas de campo eléctrico apuntan en la dirección en la que disminuye el potencial eléctrico. Entonces, si se conoce el potencial eléctrico, puede utilizarse para calcular el campo eléctrico. Si encontramos un pequeño desplazamiento diferencial de L dentro de un campo eléctrico arbitrario E, la variación del potencial eléctrico o bien la diferencia potencial de B entre dos puntos separados por una distancia de L se puede expresar como dB va a ser igual a menos el campo eléctrico por el diferencial de la trayectoria, o definitivamente menos el campo eléctrico en la trayectoria por el diferencial de la trayectoria, donde E su índice L es el componente de E paralelo al desplazamiento. Si E y L son paralelos, entonces el ángulo θ sería igual a 0 y el coseno de θ sería igual a 1. Por ejemplo, si el campo eléctrico E solo tiene una componente en X, entonces el campo eléctrico por el diferencial de la trayectoria va a ser igual al campo eléctrico en la componente X por la variación de X. Y por tanto, la variación del potencial eléctrico se puede escribir como dB va a ser igual a menos E su índice X de X. Esta partecita de acá. Menos E su índice, menos campo eléctrico en el componente en X de X. Dividiendo por DL, justamente por acá paramos, o en el ejemplo por DX, vamos a tener que el campo eléctrico en la componente en L va a ser igual a menos la derivada potencial con relación a la componente en L. O si tenemos en X, va a ser el campo eléctrico en X, va a ser el diferencial, la derivada del campo eléctrico, del potencial eléctrico con relación a X. Para el ejemplo planteado, significa que la componente X del campo eléctrico es igual al negativo de la derivada del potencial eléctrico respecto a X. Afirmaciones similares se pueden hacer respecto a componente Y y componente Z. O sea, si solamente tiene componente en Y o en Z, es lo mismo. Estas ecuaciones además demuestran matemáticamente el hecho de que el campo eléctrico es una medida de la velocidad de cambio del potencial eléctrico con la posición. Experimentalmente, el potencial eléctrico y la posición se pueden medir con un voltímetro y una regla o un metro. Consecuentemente, un campo eléctrico puede determinarse midiendo el potencial eléctrico en diferentes puntos dentro del campo y graficando los resultados. De acuerdo a la ecuación, campo eléctrico en la componente X va a ser igual a menos la derivada del potencial eléctrico en relación a X. La pendiente de una gráfica del potencial en función de X en un punto dado proporciona la magnitud del campo eléctrico en dicho punto. Para el caso general, se puede establecer que si el desplazamiento de L es perpendicular al campo eléctrico, el potencial no varía. La variación más grande del potencial se produce cuando el desplazamiento de L es paralelo o antiparalelo a el campo eléctrico. Un vector que apunta en la dirección de la máxima reacción de una función escalar, cuyo módulo, longitud del segmento que lo representa, esto es, proporcional al valor de su magnitud, es igual a la derivada de la función con respecto a la distancia en dicha dirección, y se denomina gradiente, operador nabla de la función. Si el vector campo eléctrico o las líneas de campo eléctrico apuntan en la dirección de máxima disminución de la función potencial eléctrico, entonces el campo eléctrico E es opuesto al gradiente del potencial eléctrico B.
Entonces tenemos que el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente de potencial eléctrico, donde esa notación vectorial, y para un sistema coordenado cartesiano, tenemos que el gradiente será igual a la derivada primera con relación a x en la dirección y, más a la derivada primera con relación a y en la dirección j, más a la derivada primera con relación a z, derivada primera con relación a z en k. Cuando una carga de prueba experimenta un desplazamiento de L a lo largo de una superficie equipotencial, entonces el diferencial de potencial será igual a cero, debido a que el potencial eléctrico es constante a lo largo de una superficie equipotencial. De la ecuación del potencial va a ser igual a menos el campo eléctrico por la trayectoria o por el desplazamiento, podemos establecer que el potencial es igual a menos el campo eléctrico por la trayectoria igual a cero. Entonces, el campo eléctrico debe ser perpendicular al desplazamiento a lo largo de una superficie equipotencial para que el resultado del producto punto sea cero. El ángulo θ sería igual a 90 grados, pues el campo eléctrico y la trayectoria son diferentes de cero. El resultado anterior demuestra que las superficies equipotenciales pueden ser perpendiculares a las líneas de campo eléctrico que pasan a través de ellas. Por ejemplo, las superficies equipotenciales para un campo eléctrico uniforme consiste en una familia de planos perpendiculares a las líneas de campo. Y tenemos, ¿no? Campo eléctrico y las líneas de campo son perpendiculares. Por otro lado, si la distribución de carga que crea un campo eléctrico tiene una simetría esférica, de tal manera que la densidad de carga volumétrica depende únicamente de la distancia radial R, entonces el campo eléctrico es radial. Por ejemplo, potencial eléctrico de una carga puntual es potencial eléctrico va a ser K su índice E, que es la constante de proporcionalidad por la carga sobre la distancia o la distancia radial al punto de observación. Debido a que el potencial eléctrico B es una función solo de R, el potencial eléctrico tiene simetría esférica. Además, sabemos que el campo eléctrico debido a una carga puntual se define como potencial eléctrico, mejor dicho, campo eléctrico va a ser igual a la constante proporcional K, constante que multiplica a la carga sobre la distancia de observación al cuadrado en la dirección radial R. Es decir, la magnitud del campo eléctrico debido a una carga puntual solo depende del cuadrado de R y por lo tanto el campo eléctrico también tiene simetría esférica, o sea, tiene las líneas esféricas equipotenciales. De hecho, se establece que la línea de campo de una carga puntual apunta realmente hacia afuera para una carga positiva y hacia adentro para una carga negativa. Lo que les decía aquí, por ejemplo, el campo eléctrico va a ser en esta superficie aquí, en esta distancia R, va a ser lo mismo que en toda la superficie. La siguiente figura muestra las líneas de campo eléctrico debidas a una carga puntual Q positiva situada en el origen. Si se desplaza una carga de prueba perpendicularmente a estas líneas de campo, no se realiza trabajo y el potencial no varía. Las superficies sobre las cuales el potencial eléctrico es constante se denominan superficies equipotenciales y estas son siempre perpendiculares a la línea de campo eléctrico. Entonces, para el potencial eléctrico B igual a K su índice E por Q sobre R producido por una carga puntual en el origen, las superficies equipotenciales son una familia de superficies esféricas concéntricas respecto a la carga puntual. El ejemplo más simple de una distribución de carga simétrica esférica definida por R constante. Haciendo una recapitulación, si las líneas de campo eléctrico correspondientes a una carga puntual son líneas radiales y las superficies equipotenciales de dicha carga puntual son esferas concéntricas, como se ve acá, son esferas concéntricas, líneas de las superficies equipotenciales, debido a la simetría esférica de la función potencial eléctrico para una carga puntual, recordando que solo depende de R, el potencial eléctrico es igual a constante de proporcionalidad K su índice E por Q sobre R, donde Q es la carga en el origen. Entonces el potencial eléctrico debido a una carga puntual solo cambia en la dirección radial. Esto significa que no cambia en ninguna dirección perpendicular a R. Consecuentemente, un desplazamiento paralelo a un campo eléctrico radial se puede describir como el desplazamiento dL va a ser igual al vector radial R por dR, y la variación del potencial eléctrico se convierte en dB, que va a ser igual al campo eléctrico, a menos campo eléctrico multiplicado punto por el vector radial por dR.
analicemos producto punto en esta ecuación y tenemos que, si tenemos aquí el campo eléctrico multiplicado punto por el vector unitario radial dr, entonces tenemos que, si la magnitud del campo eléctrico es módulo de E, entonces eso viene a ser debido a que se trata de un campo eléctrico radial, la magnitud del vector unitario R es 1, como el desplazamiento es paralelo al campo eléctrico radial, θ igual a 0, por lo tanto coseno de θ igual a 1. De esta manera, E que multiplica punto por vector unitario R por dr va a ser igual al módulo del campo eléctrico por el módulo del vector unitario por dr coseno de θ, va a ser igual a E subíndice R o E en la componente R multiplicado por dr. O sea, todo ese palabrerío para decir que el campo eléctrico en la dirección radial va a ser igual al campo eléctrico en la componente R por dr. Sustituyendo en la ecuación para la variación del potencial eléctrico por un desplazamiento paralelo a un campo eléctrico radial. Aquí tenemos nuestro campo eléctrico radial. Y despejando la magnitud del campo eléctrico radial originado por una carga puntual, entonces tenemos que el campo eléctrico, la componente campo eléctrico radial va a ser igual a menos la derivada del potencial eléctrico con relación a la componente radial. Para cualquier distribución de carga esféricamente simétrica, el potencial varía solo con R. La relación entre el campo eléctrico y el potencial eléctrico va a ser igual a campo eléctrico menos el gradiente del potencial, va a ser igual a menos la derivada del potencial con relación a R en dirección del vector unitario R, o vector radial. En general, el potencial eléctrico es una función de las tres coordenadas espaciales X, Y y Z. Entonces aquí tenemos que el campo eléctrico y potencial eléctrico, si ves V de R está dado por términos de coordenadas cartesianas, las componentes del campo eléctrico en X, Y y Z se puede calcular fácilmente a partir del potencial en X, Y y Z, como las derivadas parciales de la componente en X, de la componente en Y y de la componente en Z. Por tanto, el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente del potencial, esto va a ser igual a menos, abre paréntesis, derivada del potencial con relación a Y, a X en Y, más derivada del potencial con relación a Y en J, más derivada del potencial con relación a Z en K. ¿Cuál es el valor del campo eléctrico? Si tenemos si consideramos dos cargas puntuales de igual magnitud, el campo eléctrico va a ser igual a menos el gradiente del potencial. Aquí tenemos campo y potencial eléctrico electrónico para diversas configuraciones de carga. Una carga puntual, distribución definida con carga lineal lambda, distribución superficial de carga, diferentes configuraciones de carga. Aplicaciones de los potenciales y campos eléctricos a la tecnología. En la vida cotidiana podemos observar que el traslado o fluidez de corriente genera campos. Por ejemplo, al encender un foco, al encender un televisor, al usar un teléfono celular o diferentes tipos de circuitos, aunque no son perceptibles ni visibles, estos campos ayudan a que la función de estos artículos sea correcta. Para ir más allá, existen proyectos donde los campos eléctricos generan energía que luego son utilizados en nuestra vida diaria o transformadas a otro tipo de energía, por ejemplo, de mecánica a eléctrica o viceversa. La llamada segunda revolución industrial o revolución tecnológica no habría sido posible sin la conquista de la electricidad y el electromagnetismo. Estamos hablando de mucho tiempo atrás, la segunda revolución industrial, estamos por la cuarta. Es así que este campo de la física ha sido clave en el desarrollo de numerosas disciplinas y tecnologías, en particular de las ingenierías y de la electrónica, así como del almacenamiento de la electricidad e incluso su utilización en áreas de la salud, de la aeronáutica o de la construcción urbana. Podemos hablar de algunos ejemplos de las aplicaciones de la electricidad y el electromagnetismo. Por ejemplo, el precipitador electrostático. Los precipitadores o descontaminadores electrostáticos, o por su sigla en inglés ESP, son dispositivos que se utilizan para atrapar partículas mediante su ionización, atrayéndolas por una carga electrostática inducida.
Se emplean para reducir la contaminación atmosférica producidas por humo u otros desechos industriales gaseosos, especialmente en las fábricas que funcionan con combustibles fósiles. Los timbres. El mecanismo de estos aparatitos tan cotidianos implica la circulación de una carga eléctrica por un electroimán, cuyo campo magnético atrae un martillo metálico diminuto hacia una campanilla, interrumpiendo el circuito y permitiendo que vuelva a iniciar, por lo que el martillo la golpea repetidamente y produce el sonido que llama nuestra atención. Transformadores eléctricos. Un transformador, esos aparatos cilíndricos que en algunos países vemos en los postes de tendido eléctrico, sirven para controlar, aumentar o disminuir el voltaje de una corriente alterna. Esto lo logran a través de bobinas dispuestas en torno a un núcleo de hierro, cuyos campos electromagnéticos permiten modular la intensidad de la corriente saliente. Motores eléctricos. Los motores eléctricos son máquinas eléctricas que al rotar alrededor de un eje transforman energía eléctrica en energía mecánica. Esta energía es la que genera el desplazamiento del móvil. Su funcionamiento se basa en la fuerza electromagnética de atracción y repulsión entre un imán y una bobina por donde circula una corriente eléctrica. Los dínamos. Estos artefactos sirven para aprovechar la rotación de las ruedas de un vehículo como un automóvil para hacer rotar un imán y producir un campo magnético que alimenta corriente alterna a las bobinas. Estos dínamos antes eran muy comunes en las bicicletas, ¿no es cierto? Las bicicletas, a medida que iba pedaleando más fuerte, el dínamo aumentaba la intensidad de la luz, disminuía la velocidad y disminuía la intensidad de la luz. El teléfono. La magia detrás de este aparato tan cotidiano no es otra que la capacidad de convertir ondas sonoras como la voz en modulaciones de un campo electromagnético que pueden transmitirse, inicialmente por un cable para teléfono fijo o por ondas electromagnéticas, para el caso de los celulares, hasta un receptor en el otro extremo, que es capaz de invertir el proceso y recuperar las ondas sonoras contenidas electromagnéticamente. Hornos microondas. Estos electromagnéticos operan a partir de la generación y concentración de ondas electromagnéticas sobre la comida. Dichas ondas son semejantes a las empleadas para la comunicación por radio, pero de una alta frecuencia que hace girar los dipolos, partículas magnéticas de la comida a altísimas velocidades, pues estos intentan alinearse con el campo magnético resultante. Dicho movimiento es lo que genera el calor, por eso es que la comida se calienta dentro de un horno microondas. Imágenes con resonancia magnética. IRM. Esta aplicación médica del electromagnetismo ha sido un avance en materia de salud sin precedentes, ya que permite examinar de manera muy invasiva el interior de cuerpos de los seres vivos, a partir de la manipulación electromagnética de los átomos de hidrógeno contenidos en él, para generar un campo interpretable por computadoras especializadas. Los micrófonos. Estos aparatos tan comunes hoy en día operan gracias a un diafragma atraído por un electroimán, cuya sensibilidad en las ondas sonoras permite traducirlas a una señal eléctrica. Esta después puede ser transmitida y descifrada a distancia, o incluso puede ser almacenada y reproducida más tarde. Espectrómetro de masa. Se trata de un aparato que permite analizar con mucha precisión la composición de ciertos compuestos químicos a partir de la separación magnética de los átomos que los componen, mediante su ionización y lectura por parte de un computador especializado. Osciloscopios. Son instrumentos electrónicos cuyo cometido es representar gráficamente las señales eléctricas variables en el tiempo, provenientes de una fuente determinada. Para ello emplea un eje de coordenadas en pantallas cuyas líneas son producto de la medición de las tensiones provenientes de la señal eléctrica determinada. Se emplean en medicina para medir las funciones del corazón, el cerebro u otros órganos. Luces para bicicleta. Las luces incorporadas delante y atrás de la bicicleta que se encienden al desplazarse operan gracias al giro de las ruedas en la que se acopla un imán. El giro produce un campo magnético y por lo tanto una fuente modesta de electricidad alterna. Dicha carga eléctrica es luego conducida al foco y traducida en luz. Y aquí les dejo esta conversión. Nosotros en los ejercicios que vamos a resolver, después muchas veces se equivocan, pero aquí les dejo la potencia de 10 a la 18 y 10 a la menos 18, con su correspondiente nombre. Nosotros comenzamos en 10 a la 1 y así podemos llegar hasta tera, 10 a la 12,
por la parte positiva, o un pico, 10 a la menos 12. ¿Ya? Más o menos, a veces agarramos un femto, hay algunos ejercicios donde se habla de femto, que es 10 a la menos 15, o también un peta, 10 a la 15, pero aquí les dejo la tablita, la conversión internacional, para que puedan, para prefijos del sistema internacional. ¿Listo? Bueno, terminamos. Esta es la materia que se nos cortó la clase anterior, que fue el viernes. ¿Tienen alguna pregunta sobre este tema? Si no tienen, vamos a pasar rápidamente a la parte de la unidad interacción electrostática, la última parte. Y es más o menos, en ella vamos a ver lo que son los dieléctricos. Se denomina un dieléctrico un material con una baja conductividad eléctrica. La conductividad mucho menor que 1, es decir, un aislante, el cual tiene la propiedad de formar dipolos eléctricos en su interior bajo la acción de un campo eléctrico. Entonces vamos a ver la definición de eléctricos y capacitores. Son muy importantes en lo que vamos a aplicar posteriormente. ¿Qué es un material dieléctrico? Se denomina así a los materiales que no conducen la electricidad. Los materiales dieléctricos pueden ser definidos como aquellos que no poseen electrones libres en su estructura. En otras palabras, son aquellos que tienen sus electrones fuertemente ligados a los núcleos y que, por lo tanto, requerirían de un gran suministro de energía externa para desplazarlo de un átomo a otro. Entonces, aquí más o menos ejemplificamos qué sucede con los dieléctricos en presencia de campos eléctricos. En la parte izquierda de la figura, cuando el campo eléctrico es cero, la orientación de los átomos y moléculas es al azar. La orientación positiva o negativa está orientado molecular. Aplicando el principio de superposición, el campo en el material, el campo eléctrico interno, es el que se aplica. El campo eléctrico inicial es su índice 0 menos el inducido. El campo eléctrico inducido por la polarización. Entonces, si aplicamos campo eléctrico, va a aparecer un campo eléctrico interno y va a aparecer un campo eléctrico inducido. Entonces, el campo eléctrico en el interior va a ser igual al campo eléctrico inicial menos el campo eléctrico inducido. Donde el campo eléctrico es diferente de 0, los dipolos y átomos se orientan. Al aplicar el campo eléctrico, el material se polariza, dando lugar a la aparición de cargas de polarización o cargas polarizadas que antes no existían. Se puede obtener el campo en el interior del material si conocemos el campo aplicado y la constante permitividad del medio material, epsilon. Aquí tenemos este epsilon, es la permitividad del medio material. Se llama constante de permitividad relativa, es su índice R o K, constante dieléctrica A, o sea, aquí vamos a decir, de aquí también es K. Aquí podemos acomodar. Entonces, constante dieléctrica K o permitividad relativa, es su índice R, va a ser igual a la permitividad del medio material. Todo material tiene su permitividad, todo material dieléctrico, sobre permitividad en el vacío. A ver, hay algunas preguntas. Ya, ya terminó la fecha de adiciones, ¿no es cierto? Entonces, vamos a cambiar, antes de que aumentemos el contexto a César Augusto Silva y a José Mario Castro, vamos a ampliar la fecha de la presentación de la evaluación de seguimiento para la semana que viene. Ya les voy a comunicar en el foro para que puedan saber cuál es la fecha final. Bueno, continuando, el valor de la constante dieléctrica siempre es mayor que 1 en general.
ya que los dieléctricos hacen que el campo eléctrico en su interior sea menor que el aplicado. Entonces, tenemos el campo eléctrico inicial, el campo eléctrico interior. Suponemos la situación más sencilla en que los materiales son isótropos, homogéneos e lineales, para los cuales la permitividad relativa es constante y mayor que 1. Hay materiales en que la permitividad del medio material no es constante y hay una dependencia funcional complicada. Solamente vamos a usar este tipo de materiales. Sí, se puede hacer práctico en la tableta gráfica, pero tienen que subirlo en modo PDF. Perdón. Para subir a la plataforma tiene que estar en modo PDF. ¿Listo? Y los que adicionaron ya pueden bajar también en práctica. Bueno, como nota de este campo eléctrico inicial y el campo eléctrico interno, supondríamos la situación más sencilla en la que los materiales son isótropos homogéneos y lineales para los cuales la permitividad relativa es constante y mayor que 1. Hay materiales en que la permitividad no es constante y una dependencia funcional complicada. Entonces nosotros solamente vamos a considerar estos materiales que son homogéneos y lineales. La constante dieléctrica es adimensional mayor que 1 y es una característica del material. No depende del tamaño ni de la fórmula. La constante dieléctrica es lo mismo que hablar de permitividad relativa. O sea, K es igual que E sub índice R y esto es igual a la epsilon sobre epsilon sub 0. Epsilon es la permitividad del medio material y epsilon sub 0 es la permitividad en el vacío. En los dieléctricos, en muchos materiales el campo de polarización crece proporcionalmente al campo aplicado, ¿no? Entonces aquí tenemos el campo de polarización, va a ser igual al campo eléctrico inicial sobre la constante dieléctrica. Reiterando, se denomina dieléctrico el material mal conductor de electricidad, por lo que puede ser utilizado como aislante eléctrico. Y además, si es sometido a un campo eléctrico externo, puede establecerse en un campo eléctrico interno. Puede establecerse en él un campo eléctrico interno. A diferencia de los materiales aislantes con los que se suelen confundir. Algo muy claro es que todos los materiales eléctricos son aislantes, pero no todos los materiales aislantes son dieléctricos. O sea, lo contrario no es verdad. Ejemplo, los dieléctricos se utilizan en la fabricación de condensadores para que las cargas reaccionen. Cada material dieléctrico posee su constante dieléctrica K. Tenemos K para los siguientes dieléctricos. El vacío o el aire, bueno, en el vacío K es igual a 1. En el aire seco, cuando hay humedad, es 1.00059. El teflón tiene 2.1, el nylon tiene 3.4, el papel 3.7. El agua químicamente pura, o sea, el agua, muchos la conocemos como agua destilada que se utilizan en las baterías, su K es igual a 80, baterías con mantenimiento, ¿no? La batería de los vehículos. Los dieléctricos más utilizados son el aire, el papel y la goma. Efectos del dieléctrico. La introducción de un dieléctrico en un condensador aislado de una batería tiene las siguientes consecuencias. Disminuye el campo eléctrico entre las placas del condensador. Disminuye la diferencia de potencial entre las placas del condensador. Es en una relación tensión inicial sobre constante K. Aumenta la diferencia de potencial máxima que el condensador es capaz de resistir sin que salte una chispa entre las placas, o sea, sin que llegue a la ruptura dieléctrica. Continuando con los efectos, el aumento, por tanto, de la capacidad eléctrica del condensador en K veces. La carga no se ve afectada, ya que permanece la misma que ha sido cargada cuando el condensador estuvo sometido a un voltaje. También se tiene que la capacitancia con un dieléctrico llenado en su interior, en todo el interior del condensador, está dado por C, que es la capacitancia,
igual a la permitividad en el vacío por el área de las placas plano paralelas sobre la separación de las mismas. ¿No? Tenemos aquí un capacitor de placas metálicas plano paralela, y si colocamos un dieléctrico en el medio, vamos a tener que va a ser esa su capacidad. Las funciones de un dieléctrico proporcionan un medio mecánico para separar los dos conductores, que deben estar muy próximos con el objeto de obtener una capacidad grande. La resistencia a la ruptura del condensador aumenta debido a que la resistencia a la ruptura de un dieléctrico es generalmente mayor que la del aire, tomando en cuenta que la resistencia a la ruptura del aire es de 3 kilovoltios sobre milímetro. Los campos superiores a este valor no pueden mantenerse en el aire debido a la ruptura del dieléctrico. Es decir, el aire empieza a resultar ionizado y conduce la electricidad. Muchos materiales tienen una resistencia a la ruptura dieléctrica mayor que la del aire, permitiendo una diferencia de potencial mayores entre los conductores que forman las placas de un condensador. Un ejemplo de estas tres funciones del dieléctrico es un condensador de láminas plano paralelas formado por dos hojas de metal de área grande para aumentar la capacidad, separadas por una hoja de papel. El papel aumenta la capacidad debido a su polarización, es decir, K es mayor que 1. La constante dieléctrica, ¿no? También proporciona una separación mecánica, de modo que las hojas metálicas pueden estar muy cerca sin llegar a ponerse en contacto eléctrico. Es importante que la separación sea pequeña debido a que la capacidad varía inversamente con la separación, con la distancia D. Finalmente, la resistencia del papel a la ruptura es mayor que la del aire, de modo que pueden obtenerse mayores diferencias de potencial. Ahora vamos a ver las condiciones de algunos materiales. Un material dieléctrico es lineal si la densidad del campo eléctrico varía linealmente con la intensidad del campo eléctrico E, y no lineal en caso contrario. Cuando la densidad del campo eléctrico es igual a la permitividad del medio material por el campo eléctrico, entonces quiere decir que es lineal. El material es homogéneo cuando no varía en la región considerada, sino que es igual en todos los puntos. Y no homogéneo o inhomogéneo si la permitividad del medio material depende del sitio determinado. La atmósfera es un ejemplo de un medio no homogéneo, ya que su permitividad varía con la altitud. Un material dieléctrico es isotrópico cuando la densidad y el campo eléctrico siguen la misma dirección, es decir, cuando poseen las mismas propiedades en todas las direcciones. En caso de que la densidad y el campo no son paralelos, el material es no isotrópico o anisotrópico. Los materiales cristalinos y el plasma magnetizado son anisotrópicos. En resumen, un material eléctrico es lineal si la permitividad del medio material no cambia con el campo eléctrico aplicado. Homogéneo si la permitividad del medio material no cambia de un punto a otro. E isotrópico si la permitividad no cambia con la dirección. Estamos hablando de la permitividad del medio material. Ahora volvemos a explicar. La constante dieléctrica muchas veces es confundida con la permitividad relativa. O sea, piensan que es diferente. Por eso vuelvo a colocarles aquí y volvemos a hablar sobre la constante dieléctrica. La permitividad está definida como la medida de la capacidad de un material a ser polarizada por un campo eléctrico. La constante dieléctrica K de un material es la razón de su permitividad a la permitividad del vacío. O sea, su permitividad epsilon a la permitividad del vacío epsilon sub 0. Entonces, K va a ser igual a epsilon índice R, que va a ser igual a epsilon sobre epsilon sub 0. La constante dieléctrica, por tanto, también conocida como permitividad relativa del material, dado que la constante dieléctrica es solo una relación de dos cantidades similares, es adimensional, o sea, no tiene unidades. La constante dieléctrica o permitividad relativa de un medio continuo es una propiedad macroscópica de un medio dieléctrico, relacionado con la permitividad eléctrica del medio, de modo que la rapidez de las ondas electromagnéticas en un dieléctrico es dada por velocidad, es igual a C sobre raíz cuadrada de epsilon sub R. O sea, donde C es la velocidad de la luz en el vacío y V es la velocidad de la luz en el medio.
Constante dieléctrica es una medida de la relativa permitividad estática de un material. Se define como la estática permitividad dividido por la constante eléctrica. El nombre proviene de los materiales dieléctricos, que son materiales aislantes o muy poco conductores por debajo de una cierta tensión eléctrica llamada tensión de ruptura. El efecto de la constante dieléctrica se manifiesta en la capacidad total de un condensador eléctrico. Cuando entre los conductores cargados o paredes que lo forman se inserta un material dieléctrico diferente del aire, cuya permitividad es prácticamente la del vacío, la capacidad de almacenamiento de la carga del condensador aumenta. En los ejercicios, cuando ustedes lean el aire, vamos a considerar el vacío, vamos a considerar como siendo 1. La relación entre la capacidad inicial y la capacidad final, C subíndice I y C subíndice F, viene dada por la constante dieléctrica. La constante dieléctrica, aquí tenemos la constante dieléctrica es igual a la permitividad relativa, que va a ser igual a la capacidad final sobre la capacidad inicial. Esto a su vez es igual a la permitividad del medio material sobre la permitividad en el vacío. Y esto a su vez también es, abre paréntesis, 1 más la susceptibilidad eléctrica del medio material. O sea, epsilon es la permitividad eléctrica del dieléctrico o del material, y X, su índice E, es la susceptibilidad eléctrica del medio material. La susceptibilidad eléctrica X, su índice E, que según gran parte de los autores es la constante de proporcionalidad, que también puede ser un tensor, que relaciona el campo eléctrico aplicado E con la polarización eléctrica inducida P. Entonces, el vector P, el vector polarización eléctrica inducida, va a ser igual a la permitividad en el vacío, que multiplica la susceptibilidad eléctrica por el vector campo eléctrico. También relaciona la permitividad del medio estudiado respecto al vacío, y nos dice que la permitividad del medio material es igual a la permitividad en el vacío, que multiplica 1 más la susceptibilidad eléctrica. Cuando un material dieléctrico reemplaza el vacío entre los conductores, puede presentarse la polarización en el dieléctrico, permitiendo que se almacenen cargas adicionales. Entonces, que si tenemos 2 placas, una positiva y una negativa, y aplicamos un campo eléctrico, estas se van a alinear, se van a polarizar. ¿Qué va a producir esto? Va a producir una densidad de cargas libres, densidad de carga inducida, densidad de carga inducida positiva con la densidad de cargas libres del material. Entonces vamos a analizar esto un poco más a fondo. Como se ve en la parte derecha de la figura, debido a la presencia de las cargas inducidas, el campo eléctrico E entre las placas de un condensador con el dieléctrico epsilon es menor que si estuviese en el vacío. Es un índice epsilon sub 0. Algunas de las líneas de campo que abandonan la carga positiva penetran en el dieléctrico y llegan a la carga negativa. Algunas pasan hasta el otro lado, pero otras terminan en las cargas inducidas. Entonces, esta positiva termina en la carga inducida negativa de acá. El campo y la diferencia potencial disminuyen en proporción inversa a su constante dieléctrica. O sea, la constante dieléctrica es la permitividad en el material sobre la permitividad en el vacío. Ejemplo, capacitor con dieléctrico. Se conecta un capacitor de placas planas y paralelas a una batería de 10 voltios. Los datos del capacitor son: área de cada una de las placas 0.7 metros cuadrados. La distancia entre las mismas es de 0.75 milímetros. Entonces, aquí tenemos 10 voltios entre la placa positiva y la placa negativa. La separación entre las placas 0.75 milímetros. No se olviden que para hacer los ejercicios tenemos que pasar al sistema internacional, que la unidad de distancia es el metro. Entonces, nos pregunta, la capacidad del eléctrico de las placas. A ver. No dice, ¿no? Determinar la capacitancia si el dieléctrico entre las placas es el aire. Entonces, tenemos que la capacidad inicial
es la permitividad en el vacío, que va a multiplicar al área sobre la separación. La permitividad en el vacío es 8.85 por 10 a la menos 12. El área, vimos en el enunciado que es 0.07 metros cuadrados. La separación es 0.75 milímetros, entonces hay que multiplicar 0.75 por 10 a la menos 3 metros. Entonces la capacidad inicial va a ser 8.85 por 10 a la menos 10 faradios, o Faraday. Pregunta B. La carga Q y la densidad de carga en las placas del capacitor es dada de la siguiente manera. La carga Q nos da la capacitancia por la diferencia potencial o por el potencial. La carga, vimos que, mejor dicho, la capacitancia vimos que es 8.85 por 10 a la menos 10. La fuente o el potencial es igual a 10 voltios y tenemos que, entonces la carga total va a ser 8.85 por 10 a la menos 9 coulombs. La densidad de carga, densidad superficial de carga va a ser igual a la carga sobre el área. Entonces tenemos que la carga es 8.85 por 10 a la menos 9 coulombs, el área es 0.07 metros cuadrados, entonces la densidad de carga va a ser igual a 11.8 por 10 a la menos 8 coulombs sobre el metro cuadrado, densidad superficial de carga. Pregunta C. El campo eléctrico en el espacio comprendido entre las placas del capacitor es, pues tenemos que encontrar el campo eléctrico inicial, ¿no es cierto? O en el vacío. El campo eléctrico inicial va a ser igual a la densidad superficial de carga sobre la permitividad en el vacío. Encontramos que la densidad superficial de carga es 11.8 por 10 a la menos 8 coulombs sobre el metro cuadrado sobre 8.85 por 10 a la menos 12. Esto nos va a dar igual a 1.33 por 10 a la menos 4 newtons sobre coulomb. El campo eléctrico inicial. Pregunta D. Si se desconecta el capacitor de la batería y se introduce un dieléctrico, por ejemplo, baquelita, con K igual a 4.6, determinar el valor de la capacitancia. Entonces, tenemos que C va a ser igual a K por capacitancia, va a ser igual a la constante dieléctrica por la capacidad o la capacitancia inicial. Tenemos que tener 4.6, que es el valor de K, por 8.85 por 10 a la menos 10 faradios. Entonces vamos a tener que el valor de la capacitancia es igual a 3.8 por 10 a la menos 9 faradios. La diferencia potencial. Tensión menos tensión inicial, tensión final menos tensión inicial, va a ser igual a la carga total encerrada, la diferencia potencial existente, si retiramos la fuente, va a ser igual a la carga sobre la capacidad, sobre la capacitancia. 8.25 por 10 a la menos 9 sobre 3.8 por 10 a la menos 9, vamos a tener que el potencial entre las dos placas será de 2.17 voltios. Entonces, como ven, disminuye el potencial, ¿no? La diferencia potencial. El campo comprendido en el espacio entre las placas. Si ya tenemos el campo comprendido, entonces también va a disminuir, va a ser el campo inicial sobre la constante proporcionalidad, que es la constante dieléctrica, va a ser igual a 2.898.6 por 10 a la menos 9 newton sobre coulomb. Posteriormente podemos considerar este campo E como la diferencia entre el campo inicial producido por las cargas libres existentes en las placas y el campo inducido producido por las cargas inducidas en la superficie del dieléctrico. Ambos campos son de signos contrarios. Se tiene que el campo final E es dado por el campo eléctrico inicial menos el campo eléctrico inducido. Haciendo los reemplazos correspondientes, vamos a tener que la densidad superficial de cargas libres sobre la permitida en el vacío menos la densidad superficial de cargas inducidas sobre la permitida en el vacío. Pregunta G. Con los datos obtenidos en la expresión anterior, se puede determinar la distribución superficial de carga inducida en el dieléctrico. Entonces aquí tenemos, reemplazando en la forma anterior, el campo comprendido en el espacio de las placas, tenemos que el campo de 2.898.6 va a ser igual a la
densidad superficial de cargas libres, que fue encontrada, sobre la permitividad en el vacío, 8.85 por menos 12, menos la densidad superficial de cargas inducidas, sobre 8.85 por menos 12, que es la permitida en el vacío. Despejamos la densidad superficial de cargas inducidas, entendemos que esta densidad superficial de cargas inducidas, debido a las cargas inducidas, será igual a 9.23 por 10 a la menos 8 coulomb sobre metro cuadrado. Hoy de forma sencilla. La magnitud de la carga que se puede almacenar entre los conductores se conoce como capacitancia y depende de la constante dieléctrica del material existente entre los conductores. El tamaño, la forma y la separación de los mismos. Entonces, tenemos que la constante dieléctrica del material, o sea, ¿no? La capacitancia depende del material, el tamaño, la forma y la separación de los mismos. Medición de la constante dieléctrica de los materiales. La constante dieléctrica puede ser medida de la siguiente manera. Primero medimos la capacidad de un condensador de prueba en el vacío o en el aire, si aceptamos un pequeño error. Luego, usando el mismo condensador y la misma distancia entre sus placas, se mide la capacidad con el dieléctrico insertado entre ellas. Entonces, esta constante dieléctrica puede ser medida, puede ser calculada de la siguiente manera. Constante dieléctrica o permitividad relativa es igual a la constante final sobre la constante inicial. Aquí les traigo una tablita que tenemos la sustancia y su constante dieléctrica. ¿No? Aceites, hay cuarzo, hay materiales parafina, porcelana, resina, vidrio. Cuando hacemos ejercicio, yo siempre les doy el valor de la constante dieléctrica para que ustedes no se confundan, para que no estén, a veces al mirar en la tablita una sustancia, agarran el valor de otra. Entonces, para que no tengan ese problema, yo en los ejercicios les coloco siempre el valor de la constante dieléctrica. La polarización molecular de un dieléctrico. En la mayoría de los casos, las propiedades, al colocar un dieléctrico en un campo eléctrico, los electrones y protones que constituyen sus átomos se reorientarán a sí mismos. Y en algunos casos, las moléculas se polarizarán de igual modo. Como resultado de esta polarización, el dieléctrico queda sometido a una tensión, almacenando energía que quedará disponible al retirar el campo eléctrico. La polarización de un dieléctrico es similar a la que se produce al magnetizar un pedazo de hielo, como en el caso de un imán. Parte de la polarización se mantiene al retirar la fuerza polarina endurecido. Al someterlo a una tensión eléctrica mantendrá su polarización durante años. Estos dieléctricos se denominan electretos, o sea, a los que mantienen por mucho tiempo su polarización. La constante eléctrica y resistencia eléctrica de algunos materiales, ¿no? Entonces tenemos constante eléctrica del aceite es 2.24 y la resistencia eléctrica a la ruptura es 12 kilovoltios por milímetro. Por ejemplo, el aire se salta la chispa o cae en rayo cuando supera 3 kilovoltios por milímetro, ¿no? Y así de varios materiales. Entonces, en resumen, el dieléctrico, ¿qué es el dieléctrico? Es un aislante eléctrico. ¿Qué tipos existen? Existen sólidos, líquidos y gases. En los sólidos está el vidrio, la goma, el papel, la madera seca. En los líquidos, el aceite de resina, la destilada, el alcohol, la parafina. En los gases, el aire, el nitrógeno, el hexafluoruro de azufre. Y el dieléctrico contiene una constante dieléctrica y la constante dieléctrica material es la razón de su permitividad con la permitividad en el vacío. La conclusión es que el dieléctrico es un mal conductor de electricidad y puede utilizarse como aislante eléctrico. Algunos ejemplos son el vidrio, la goma, el papel, y le falta una letra. Papel, la madera seca, y en cuanto a los gases se utiliza como dieléctrico el aire, el nitrógeno y el hexafluoruro de azufre. La única forma de que el dieléctrico se vuelva un conductor es cuando sobrepasa el campo de ruptura del dieléctrico. Cuando un material dieléctrico se convierte en conductor, pueden surgir corrientes eléctricas muy grandes
y este fenómeno se lo conoce como ruptura eléctrica. La intensidad máxima del campo eléctrico que puede resistir un material dieléctrico se conoce como rigidez dieléctrica. O sea, hasta cuánto el campo eléctrico puede aguantar sin que exista la ruptura eléctrica, esa es la rigidez dieléctrica del material. Como se mostró en la tabla anterior, no puede confundirse la rigidez dieléctrica del material con la constante dieléctrica. La rigidez dieléctrica es cuando el material hasta qué punto aguanta sin volverse conductor, y la constante dieléctrica es lo que es la relación entre la permitividad del medio material con la permitividad en el vacío. Ejemplificando, considerando la rigidez dieléctrica del aire a presión atmosférica de 3 kilovoltios por milímetro, como hemos visto en la tablita, cuando la intensidad del campo eléctrico excede este valor, se rompe el aire, ocurre una ionización masiva y comienzan a aparecer chispas, la descarga del efecto corona. La carga tiende a concentrarse en los puntos agudos. Muchos de ustedes, muchos que van al campo, cuando hay días como el de hoy, principalmente cuando la humedad es muy alta, en los terminales de los aisladores de unas líneas de alta tensión, salen estas como chispas y mucha gente se asusta, ¿no? Pero eso es un efecto corona, porque el aire está ionizando, ¿no? Está llegando a ruptura dieléctrica. Esto es lo que sucede, este es el efecto corona que sucede. El rayo se produce cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez dieléctrica del aire, entre las cargas negativas de la nube y las cargas positivas de la Tierra. Entonces tenemos una nube que puede ser muy alta, ¿no? Tiene las cargas positivas arriba y las cargas negativas abajo. Entonces, y las cargas positivas de la Tierra, cuando se rompe la rigidez eléctrica del aire en esta región, aparecen a caer los rayos. Entonces, obviamente puede haber corriente, pueden haber lluvia, puede haber granizo, pero también van a aparecer rayos. Ejemplificando, este es el principio de funcionamiento de un pararrayo, que consiste en una varilla metálica ubicada comúnmente en la parte superior de un edificio. Cuando una nube con abundancia de cargas eléctricas se aproxima del edificio equipado con pararrayos conectado a tierra, las cargas de un signo opuesto son atraídas desde la tierra a la punta de la varilla, donde la intensidad del campo es máxima. Cuando la intensidad del campo eléctrico excede la rigidez dieléctrica del aire húmedo, ocurre la ruptura y se ioniza el aire cerca de la punta, convirtiéndose en un conductor, y las cargas eléctricas de la nube se descargan a tierra a través de un camino conductor. Entonces vamos a ver este pequeño video. ¿Qué pasa? Un momentito, es que no le he puesto para poder ver videos. No lo quiere. Bueno, de esta manera tengo un video de cómo el rayo funciona. Se lo voy a poner en la plataforma para que ustedes lo puedan. Qué raro, no quiere funcionar. Continuamos. Capacidad y condensadores. Condensador es un dispositivo que almacena carga y energía eléctrica. La capacidad del condensador es el cociente entre la carga y el voltaje. Capacidad es igual a Q sobre B. La unidad es el faradio. La capacidad depende de la forma, el tamaño y el material del que está hecho el condensador. Ahora este tienen que poder verlo. En la mayoría de los capacitores tenemos un material no conductor entre las dos placas de metal que conforman a este capacitor. Y esto se hace por dos razones. Una es que evita que se toquen las dos placas de metal, lo cual es importante. ¿Pueden escuchar el video?
Sí. Muy bien. Entonces lo vamos a colocar. En la mayoría de los capacitores tenemos un material no conductor entre las dos placas de metal que conforman a este capacitor. Y esto se hace por dos razones. Una es que evita que se toquen las dos placas de metal, lo cual es importante ya que si estas placas de metal se tocaran entre sí, entonces no se podría almacenar la carga, ya que habríamos completado el circuito. Pero hay otro beneficio de insertar un material no conductor entre estas dos capas de metal. Esto siempre va a incrementar la capacitancia del capacitor. Siempre y cuando el material sea no conductor, no importa de qué material sea. Siempre y cuando no cambiemos el área o la separación entre las placas, el colocar un material no conductor siempre va a incrementar la capacitancia. El nombre que le damos a aquel material no conductor que se coloca entre las capas metálicas de un capacitor es dieléctrico. Pero ¿por qué un dieléctrico va a incrementar la capacitancia? Para descubrirlo, veamos este ejemplo. Conectamos una batería de voltaje B a un capacitor. Las cargas se van a separar. Ahora digamos que quitamos la batería y vemos que las cargas se quedan atascadas en cada placa, ya que las cargas negativas no tienen una ruta para reunirse con las cargas positivas. Así que aunque quitemos la batería, vamos a mantener la misma carga, así como el voltaje, que se va a mantener igual al voltaje que tenía la batería. Ahora imaginen que insertamos un dieléctrico entre las placas metálicas de este capacitor. El material dieléctrico está conformado por átomos y moléculas, las cuales cuando se colocan entre las placas de este capacitor cargado, las cargas negativas en el material dieléctrico se van a sentir atraídas hacia las cargas positivas de la placa del capacitor. Pero estas cargas negativas no pueden llegar a estas cargas positivas de la placa, ya que este dieléctrico no es conductor. Sin embargo, las cargas negativas se pueden cambiar de lugar o alinearse hacia la placa positiva. Esto ocasiona que la carga en los átomos y moléculas de este material dieléctrico se vuelvan polarizadas. Viéndolo de otra manera, podríamos decir que el átomo se estira, de manera que un extremo se vuelve más o menos en general negativo y el otro extremo se vuelve en general positivo. También es posible que el material dieléctrico ya estuviera polarizado, ya que algunas moléculas naturalmente están polarizadas, como las moléculas del agua. En este caso, cuando colocamos el dieléctrico entre las capas del capacitor cargado, la atracción entre el lado negativo de la molécula polarizada y la placa positiva del capacitor se van a atraer. Va a ocasionar que las moléculas polarizadas roten, permitiendo que los lados negativos estén un poquito más cercanos a la placa positiva. De cualquier forma, el resultado final es que el lado negativo de los átomos y moléculas va a estar de cara hacia la placa positiva del capacitor cargado y los lados positivos de los átomos y moléculas van a estar de cara hacia la placa negativa de este capacitor cargado. ¿Y cómo es que esto incrementa la capacitancia? La razón de esto es porque se reduce el voltaje entre las placas del capacitor. Y reduce el voltaje porque, aunque tenemos la misma carga en ambas placas del capacitor de la que teníamos cuando se cargó con la batería, la contribución al voltaje a través de las placas está siendo parcialmente cancelada, ya que algunas de las cargas del lado positivo del capacitor tienen su contribución al voltaje negada por el hecho de que tienen una carga negativa junto a ellas. De forma similar, del lado negativo del capacitor, seguimos teniendo la misma cantidad de carga que hemos tenido antes, pero algunas de las cargas negativas tienen cancelada su contribución al voltaje por el hecho de que tienen una carga positiva junto a ellas.
por lo que la carga total en este capacitor se mantiene igual, pero el voltaje a través de las placas se ha decrementado debido a la polarización del material dieléctrico. Si vemos la definición de capacitancia, vemos que si la carga permanece igual, pero disminuye el voltaje, la capacitancia se va a incrementar, ya que al dividir entre un número más pequeño por el voltaje, nos va a dar un mayor valor para la capacitancia. Así que en este caso, insertar un dieléctrico va a aumentar la capacitancia al disminuir el voltaje. Veamos otro caso en donde insertamos un dieléctrico. Nuevamente, pongamos una batería de voltaje V a cargar por completo un capacitor. Y ahora pongamos un dieléctrico entre las placas de este capacitor cargado. Pero en esta ocasión vamos a dejar conectada la batería. ¿Qué va a suceder ahora? Pues igual que en el caso anterior, las moléculas y átomos de este material se van a polarizar y se van a alinear en estas placas. Se van a polarizar y se van a alinear, de manera que sus lados negativos vean hacia la placa positiva y sus lados positivos vean hacia la placa negativa, lo que de nuevo va a reducir el voltaje entre estas dos placas. Pero recuerden que dejamos conectada la batería y esta batería va a hacer lo que toda batería tiene que hacer para mantener el voltaje a través de este capacitor igual, que este voltaje sea el mismo que el voltaje de la batería, ya que esto es lo que hacen las baterías. Tratan de mantener un voltaje constante. Y ya que el dieléctrico reduce el voltaje entre las placas del capacitor, al cancelar las contribuciones de algunas de las cargas en las placas, la batería va a ocasionar que más cargas se separen, hasta que el voltaje a través del capacitor sea el mismo que el voltaje de la batería, por lo que las cargas almacenadas en el capacitor van a aumentar, pero el voltaje va a permanecer igual. Si vemos de nuevo la definición de capacitancia, la carga en el capacitor aumenta después de que insertamos el dieléctrico, pero el voltaje a través de las placas del capacitor permaneció igual, ya que sigue conectado a la misma batería, por lo que, de nuevo, el efecto de insertar un dieléctrico es el de aumentar la capacitancia. En este caso, una mayor cantidad de carga para la misma cantidad de voltaje. Para calcular cuánto más se aumentó la carga, necesitamos conocer lo que se llama la constante dieléctrica del material que insertamos entre las dos placas. La constante dieléctrica a menudo se representa con la letra griega kappa o simplemente una K. La fórmula para calcular cuánto cambia el dieléctrico la capacitancia es bastante sencilla. Si la capacitancia de un capacitor antes de insertar el dieléctrico es C, entonces la capacitancia después de insertar el dieléctrico va a ser K por C. Y debemos notar que como un dieléctrico siempre va a aumentar la capacitancia, la constante dieléctrica K para un material no conductor siempre va a ser mayor a 1. Si, por ejemplo, un capacitor tiene una capacitancia de 4 farads, cuando insertamos un dieléctrico con una constante dieléctrica igual a 3, la capacitancia será ahora de 12 farads. Bueno, es un video muy explicativo para entender principalmente mejor el ejercicio que vimos anteriormente. Ahora vamos a ver ejemplos en condensadores. Existen condensadores placas paralelas. El campo eléctrico entre las placas es igual a la densidad superficial de carga sobre la permitividad en el vacío. La diferencia potencial entre las placas va a ser igual a la diferencia potencial positivo menos potencial negativo, o también campo eléctrico por la separación de las placas, o también la carga por la distancia de separación de las placas sobre el área por la permitividad en el vacío. Y la capacidad sería igual al área por la permitividad en el vacío sobre la separación de las placas. En un condensador esférico tenemos que el campo eléctrico es igual a la carga total sobre 4pi por permitividad en el vacío, que multiplica el radio de la esfera al cuadrado. La capacidad es dada por 4pi por permitividad en el vacío, que multiplica a radio A por radio B,
sea, con un condensador esférico que tiene sobre radio B menos radio A. Almacenamiento de energía eléctrica. La energía potencial eléctrica almacenada en el condensador será igual al trabajo realizado para cargar. Entonces, la energía potencial eléctrica U va a ser igual a V por Q, o la carga total sobre la capacidad por la variación de la carga. En definitiva, y finalmente, la energía potencial eléctrica es igual a un medio de la carga por el potencial. Descarga del condensador. Se recuperará la energía con trabajo realizado por las fuerzas eléctricas. El condensador almacena carga y energía. Por ejemplo, el condensador plano es un resultado general. La densidad de energía eléctrica por unidad de volumen. Entonces tenemos la energía, la densidad de energía es la energía eléctrica por unidad de volumen. O sea, la densidad de energía va a ser igual a la carga por el potencial sobre 2 veces el área por la separación de las placas. Y eso quiere decir que la densidad de energía va a ser igual a un medio de la permitida en el vacío por el campo eléctrico al cuadrado. El volumen va a ser igual al área por la separación, por la distancia, y la energía eléctrica va a ser un medio de la carga por el potencial. Bueno, como ustedes ya han visto anteriormente, capacitores en paralelo se suman. Capacitor equivalente va a ser igual a capacitor 1 más capacitor 2 más capacitor N. Y en serie se suma el inverso. 1 sobre capacidad equivalente va a ser igual a 1 más sobre capacidad 1 más 1 sobre capacidad 2 más 1 sobre capacidad, y así hasta 1 sobre capacidad N. Entonces no se olviden esta formulita. Capacitores en serie se suma 1 sobre la capacidad equivalente, y capacitores en paralelo se suma directamente. La polarización, ahora vamos a responder. Sí, es que sí estoy viendo que hay un problemita con el internet. ¿Cómo están escuchando en este momento? Yo lo escucho entrecortado, ingeniero, un poco. Sí, hay problema de internet, pero a ver, aguantemos que ya estamos cerca de terminar. Polarización, a ver otro, sí, lo vamos a pasar para que puedan ver el video. Un campo eléctrico externo induce momentos dipolares. Entonces, y orienta los dipolos ya existentes. La energía es mínima en la dirección del campo eléctrico y el dipolo se orienta. Ingeniero, la imagen se ve muy borrosa. Sí, es por el internet. ¿No mejora? No, ingeniero, todo. Sí, lo mismo. Ya, entonces vamos a hacer lo siguiente. Si no va, nos faltan, a ver, 5 láminas. Podemos hacer es conectarnos de nuevo para mirar estas últimas 10 láminas, ¿no? Para que no perdamos el día. A ver, me voy a desconectar. Ya, vamos a volver atrás, que ese video que no pudimos ver del... Ya. Sí, me se vio bien el video. Al menos haber escuchado el crepitante sonido que siempre les acompaña. Pero, ¿cómo se producen los rayos? Porque no todas las nubes son tormentosas. Bueno, todo empieza con una corriente de aire tibio y húmedo. Esta corriente de aire, al ascender por las capas frías de la atmósfera,
va acumulando su vapor de agua en forma de nubes verticales. El vapor de agua se acumula hasta formar lo que se conoce como un cúmulo nimbus, una nube gigantesca que tiene varios kilómetros de altura y por lo tanto grandes diferencias de temperatura. Mucho calor en la base y muy bajas temperaturas en la cima. Estas diferencias de temperatura provocan violentas turbulencias y el constante frotamiento de las partículas en la nube produce el ordenamiento de las cargas positivas en la cima de la nube y de las negativas en la base de esta. Estas cargas negativas en la nube inducen cargas positivas en el suelo. Mientras más cargas se ordenan en la nube, más cargas atraen en la Tierra, siguiendo a la nube por donde esta vaya. Cuando la carga eléctrica acumulada es lo suficientemente grande como para romper la resistencia del viento, ocurre la magia. Una gigantesca chispa de electricidad se descarga desde la nube hacia la Tierra con voltajes que incluso llegan a los 100 millones de voltios. Es decir, los rayos son en realidad una gigantesca chispa Bueno, más o menos ese es el video que En la mayoría de los quería mostrarles sobre el rayo, cómo se forma. Y ahora continuamos con esta parte de la polarización, dipolos inducidos y orientación. Un campo eléctrico externo induce momentos dipolares, ¿no? Tenemos una carguita, tenemos una carga positiva y negativa que tiene sus diferentes, está colocado aleatoriamente. Al colocar un campo eléctrico, orientan los dipolos y estos se alinean, ¿no? Y en ese momento existe la energía es mínima en la dirección del campo eléctrico y el dipolo se orienta. Una polarización de material no conductor se polariza al aplicar un campo eléctrico externo E. Entonces, si aplicamos a un material no conductor, le aplicamos un campo eléctrico externo, las moléculas y átomos se convierten en pequeños dipolos y aparece el vector de polarización P mayúscula, que es igual a N por P minúscula, donde N es el número de dipolos por volumen y P minúscula es un vector momento dipolar. La polarización es proporcional al campo aplicado. Entonces, el vector polarización P mayúscula va a ser igual a la susceptibilidad eléctrica que multiplica la permitividad en el vacío por el vector campo eléctrico. El vector polarización P va a ser igual a C, que es la Coulomb sobre metro cuadrado. Componentes normales perpendiculares a la superficie de los vectores. Entonces tenemos que en este caso tenemos la densidad de cargas libres que están en el exterior, cargas positivas, cargas negativas, y la densidad de cargas de polarización, o sigma L y sigma P. La densidad superficial de carga total va a ser igual a la densidad de cargas libres menos densidad de carga de polarización. Y aquí tenemos el vector polarización normal, va a ser igual a la densidad de polarización. El campo eléctrico normal va a ser igual a la densidad superficial total sobre la permitividad en el vacío. Y la densidad de carga de polarización va a ser igual a la susceptibilidad eléctrica que multiplica a la densidad de polarización total. Relacionado con el carga libre, tenemos la densidad de carga libre, otra vez tenemos las cargas libres positivas y negativas, la densidad de polarización está en su interior, y el vector de desplazamiento. Aparece el vector de desplazamiento, que es, primero sí analizamos que la densidad de cargas libres va a ser igual a la densidad total de carga más la densidad de polarización, de carga de polarización. El vector de desplazamiento va a ser el vector normal, va a ser igual a la permitividad en el vacío que multiplica el campo eléctrico más el vector de polarización. Entonces, el vector de desplazamiento D va a ser igual a la permitividad en el vacío que multiplica el campo eléctrico más el vector de polarización. El vector de desplazamiento, en este caso, va a ser igual a eléctrico-electrónico, va a ser igual a la permitividad del medio material por el campo eléctrico.
Y lo otro ya lo hemos analizado, que es la permitividad del medio, y la permitividad relativa es dada con la permitividad en el vacío, y la permitividad relativa es con la susceptibilidad eléctrica. Capacidad hidroeléctrica. Se reducen, el campo eléctrico disminuye cuando se colocan, como hemos visto en el video. La intensidad de potencial también disminuye y aumenta la capacidad. El video es muy explicativo, por eso es que lo voy a subir también a la plataforma para que ustedes puedan verlo y entender mejor la relación, por qué aumenta y por qué disminuye, por qué aumenta la capacidad y por qué disminuye en el campo eléctrico y la diferencia potencial. Ejemplo, la intensidad del campo eléctrico del poliestireno, que su permitividad relativa es 2.55, que ocupa el espacio entre las placas de un condensador de placas paralelas, es de 10 newtons sobre Coulomb. Entonces, el campo eléctrico E igual a 10 N sobre C. La distancia entre las placas es de 1.5 milímetros. Calcular la densidad del campo eléctrico o también el desplazamiento electrónico o eléctrico. Y B, la diferencia potencial entre las placas. Entonces tenemos que, vimos la fórmula, D va a ser igual, la densidad del campo eléctrico va a ser la permitividad del medio material por el campo eléctrico. Nos dieron la permitividad relativa del poliestireno. Y entonces tenemos aquí que la permitividad del medio material va a ser, despejamos de acá, va a ser igual a la permitividad relativa por la permitividad en el vacío. Nos dieron la permitividad en el vacío es 8.854 por 10 a la menos 12 Coulomb sobre Newton por metro cuadrado. La permitividad relativa por el estireno es 2.55. El campo eléctrico es 10 Newton sobre Coulomb. Y ahí tenemos que la densidad del campo eléctrico es 22.54 nanocoulomb sobre metro cuadrado. La pregunta B, la diferencia potencial o el potencial va a ser el campo eléctrico por la separación de las placas. Tenemos que el campo eléctrico es 10 newton sobre Coulomb. La separación de las placas es de 1.5 milímetros. Eso nos va a dar 15 milivoltios. Van a tener mucho cuidado con las unidades. Fíjense, acá yo le coloco 2.54 nanocoulomb, que esto podría ser 22.54 por 10 a la menos 9. Aquí podría ser 15 por 10 a la menos 3. Mili, nano. Entonces, por eso, en la unidad anterior, o mejor dicho, en la presentación que vimos hoy día también, les coloqué la variación de las unidades hasta peta y femto, para que ustedes lo puedan tener y no olvidarse. Muy bien, entonces con esto terminamos también esta parte de la unidad 1. Terminamos la unidad 1. En la plataforma ya está el práctico. No sé si alguien lo ha podido bajar. Sí, ya lo pudimos ver. Ya, entonces también tienen que, con el ayudante, tienen que resolver la mayor cantidad de ejercicios posible. Nos falta una partecita nomás. No, bueno, ya con esto ya tenemos todos los ejercicios, los ejercicios pueden ser resueltos con la parte de la unidad 1 para que puedan practicar. Este viernes es feriado, no habrá clase. Yo estaba proponiendo que el examen sea el miércoles, el parcial, ¿no? 27. No sé qué les parece. Tenemos hasta el 30. Eso
Hoy en la tarde, enseguida, tengo que ir a la facultad. Vamos a ver si es que puedo tomar virtual. Si no pudiera tomar virtual, vamos a ver en cuántas aulas vamos a dar, porque son más de 100 alumnos. Y no sé si es que van a poder el aforo, ¿no? Hay que tener las medidas de bioseguridad. Entonces, eso yo lo voy a proponer hoy en la tarde y lo conversamos el próximo. Podemos tener una clase el lunes para poder reemplazar esta clase del viernes que no va a haber por el feriado, y el examen sería el 27. ¿Está bien? Inge, una pregunta, pero el lunes damos el laboratorio a la hora de clase. En ese horario quedamos con el auxiliar. Entonces está bien, no hay problema. Yo sí les voy a hacer saber a través del coordinador para que nos pongamos de acuerdo. ¿Listo? A través de David. Una pregunta, ingeniero. Disculpe, ¿para cuándo ya vamos a poder subir nosotros lo que adicionamos el tema ese, el práctico de seguimiento? Ya, a ver, hoy es fecha 13. Se la voy a habilitar hasta... ¿Cuándo terminó las adiciones? ¿Cuándo terminaron? ¿El viernes anterior? El 8. Ya, entonces se la voy a habilitar para este sábado 16. ¿Ya? No, este viernes es feriado. Bueno, pongámosle hasta el lunes 18. Va a estar habilitado para que puedan subir a la plataforma los que hicieron la adición, ¿ya? El examen es el 27 de abril. 27 de abril. ¿De la unidad 1 y 2, Inge? Unidades 1 y 2. No, para Freddy, el examen es de la unidad 1 y 2. Vamos a terminar esta semana que viene. La unidad 2 no es muy complicada, es más sencilla y pues, va a ser de las 2 unidades. ¿Listo? Una pregunta, Inge. El práctico que mandaron, hay 50 ejercicios, podemos elegir 10 ejercicios para resolver cualquiera de ellos, ¿no? Sí, a ver, se los voy a colocar aquí para que podamos verlo. Está aquí. Te lo abro. No. Bueno, este es el práctico que está en la plataforma. ¿Ya? Tiene 50 preguntas. Fue habilitado hoy día y hasta el día del examen, hasta el 27. Para entregar esto, ustedes pueden escoger 10 ejercicios. Ustedes los escogen, los que quieran. ¿Ya? Pero no se olviden que mientras más ejercicios hagan, más oportunidades, más chances tienen de sacar buena nota en el examen. Pero solamente necesito 10 ejercicios. Resueltos, presentados presentablemente. La calificación de los prácticos incluye la forma de presentación. Los que presentan todo mal escrito, hay respuestas que no se entienden, sin carátula, esos prácticos valen menos que presenta con carátula, con buena letra, bien legible y con buena presentación, ¿no? Algunos alumnos, ya ha pasado esto, se prestan el práctico de alguien, le cortan el margen y lo presentan con la misma letra, con los mismos errores. Entonces yo me doy cuenta porque yo reviso todo uno por uno. Entonces tienen que tener cuidado con eso.
La carátula puede ser hecha hasta a mano, pero tiene que estar bien hecha, ¿no? Si lo hacen en Word, mejor. Porque yo siempre agarro el mejor trabajo y de ahí voy bajando. De ahí va el que supere al otro, ese va teniendo la mayor nota y así por delante, ¿no? ¿Listo? Si quieren lo hacen en Word, pero los ejercicios más fácil es que los hagan a mano. Van a perder mucho tiempo pasándolo los ejercicios a Word. Pueden hacerlo a mano, pero la carátula después lo escanean o le sacan una foto y lo ven en PDF, no hay problema. Pero tienen que subirlo en PDF para que yo pueda verlo. Si no lo suben en PDF, no puedo verlo, no puedo calificarlo tampoco. ¿Listo? ¿Alguna otra pregunta? Inge, si en caso presencial lo podemos llevar formulario o no. Sí. Si el examen fuera presencial, yo siempre les recomiendo que elaboren su formulario. Un formulario bien hecho, para que puedan... eso es la herramienta, ¿no? Y saber usar bien su calculadora. Porque de eso depende mucho un buen examen. Que no se confundan cuando hay que convertir los grados a radianes o radianes a grados. Siempre va a pasar eso, ¿no? Tienen que saber manejar bien su calculadora y tener un formulario bien elaborado, ¿no? Con todas las fórmulas que se necesitan. Y las conversiones también, ¿no? De mili, pico, nano, micro, kilómetro, decímetro, centímetro. Por increíble que parezca, les digo que una vez me preguntaba un alumno qué era un decímetro. ¿Cuánto era un decímetro? Imagínense. Entonces, todas esas cosas tienen que tenerlas, tienen que saber qué es, ¿no? Generalmente el decímetro casi no se usa, ¿no? Se usa centímetro, milímetro y metro. Pero el decímetro también es unidad de medida. Está en la conversión. ¿Listo? Bueno, jóvenes, les agradezco por su presencia. Y ahora me voy a la facultad, a una reunión para decidir sobre el examen, cómo vamos a hacer con las materias que tenemos más de 100 alumnos, porque no vamos a encontrar aulas donde puedan entrar 100 alumnos. Peor en esta época de pandemia. O sea, para mí me da lo mismo, virtual o presencial. Para mí, pero vamos a ver qué dicen las autoridades, ¿no? Tenemos reunión dentro de unos minutos. Bueno, jóvenes, muchas gracias por su presencia. Nos vemos el próximo miércoles y que tengan un buen domingo de Pascua. Muchas gracias.